saludar la presencia del doctor Tomás Botello Santibáñez, que es la primera vez que un hombre, fíjense bien, que un hombre se encarga de la presidencia del DIF municipal. Así que démosle un fuerte aplauso para que se animen. Es el nuevo rostro del servicio y la solidaridad. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para conmemorar juntos el Día Internacional de la Juventud. Una gran oportunidad para que reflexionemos qué estamos haciendo sociedad y gobierno para aumentar la calidad y la cantidad de oportunidades de nuestros jóvenes, para que participen de manera plena y efectiva y constructiva en la vida de la sociedad. Pido que no renuncien a sus sueños, que luchen hasta hacerlo realidad y que no dejen de soñar, porque solo el que ha dejado de creer y de tener esperanza, solo esa persona ha dejado de ser joven. Esta administración municipal diseñó un programa de gobierno que promueve intensamente la creación de espacios donde los jóvenes reciban orientación y atención, además de desarrollar juntos actividades de convivencia, de recreación y de cultura. El gobierno municipal está trabajando desde muchos ángulos diferentes de dicha tarea. A través de promoción juvenil, impulsamos programas como las galerías urbanas, León Joven, programa Fénix, atención a Chavos Banda y otras muchas acciones más. Actualmente se encuentra en proceso una creación muy importante que estoy segura que será una innovación y de vanguardia en todo el país, que será la construcción de la Casa del Adolescente, que será para los jóvenes entre 14 y 19 años. Es un espacio en el que podemos crear un ambiente de empatía y ayuda mutua para su crecimiento, pero sobre todo para su superación. León es un municipio joven y preocupado por ustedes. Para la presidenta municipal y para la administración pública, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente de nuestra ciudad. Por ustedes trabajamos y hacemos los proyectos. Por ustedes haremos los mayores esfuerzos y los mejores proyectos. Seguiremos siendo un León joven que mira hacia adelante y que trabaja con fuerza y con esperanza. Allí